libro mezcla, bueno, toda la parte documental de lo que se encontró con el tema de la historia oral. Entonces, ¿hasta qué punto se concilia o gana o se pierde algo de la historia oral como metodología cuando se tiene que poner por escrito y de repente adquiere ese otro formato metodológico? ¿No? Esto me genera como curiosidad. No, me encanta porque ella es súper académica, cada vez, incluso cuando se quita los tacones y sale de la oficina. Sí, es académica. Ella es académica de pro. Yo creo que evidentemente gana por una parte y pierde por otra, eso está claro. La parte que gana es la necesidad de recoger información que solo existe de manera oral y solo se ejercita, porque al fin y al cabo yo creo que África tiene mucho de ese verbo que es ejercitar. En África se ejercita la religión, se ejercita la palabra. Entonces, yo creo que el incorporar la historia oral como metodología se hace imprescindible porque hay una falta de documentación que solamente puede ser suplida de esta manera. El hándicap o lo lamentable evidentemente es pasar de soporte la propia historia oral, o sea, deja de ser ese cuento que escuchamos, ese entorno en el que nos sentamos todos a escuchar, a compartir un mismo relato y pasa a estar escrito, a ser fijado de alguna manera. Yo creo que lo extraordinario de la historia oral es esa versatilidad, ese dinamismo y ese, a pesar de haber oído siempre el mismo relato, siempre ser un relato nuevo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se retroalimenta y eso es lo importante de la historia oral en cuanto a África, que siempre es un relato nuevo, porque siempre está apuntalado por el momento en el cual se cuenta el relato, ¿no? Entonces siempre es eso, se ejercita y se hace nuevo, a pesar de lo antiguo que pueda ser. Pero era necesario fijarlo, ¿no? Bajarlo a tierra, que diría Fito Páez. Hay que bajarlo a tierra y fijarlo para que complemente la propia historia, o digamos, la documentación que se tiene. No solo se hace necesario con esto, sino también que de alguna manera esto ayuda a completar la propia historia, va más allá del personaje. Yo creo que le da al lector, lo envuelve de ese carisma africano al fin y al cabo. No es una lectura al uso, sino que uno mismo se da cuenta de que parece que me están contando un cuento, ¿no? Parece que estoy al lado del boabad sentado y me lo están diciendo, porque por momentos la propia lectura, el lenguaje pasa a ser realmente de historia oral. Sí, y yo no creo que con la combinación pierda, Creo que no. Habían varias ¿Puedo complementar un poco lo que estoy diciendo? Yo soy la traductora. Vale. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Silvia Servín en París, le hice una entrevista. No hay que olvidar que Silvia Servín es historiadora. O sea, ella es de origen caribeño, sus padres son de Guadalupe, vino a París. Su padre fue destinado a Senegal, ella nació en Senegal. Después estudió en París historia y vivió después 14 años en Costa de Marfil. Eso es lo que hace que tenga el contacto con la tradición oral. Pero no hay que olvidar que es una señora apasionada por redescubrir y dar a conocer las mujeres africanas. ¿Cuál fue su problema? Que incluso cuando estaba en la universidad, sus propios profesores le decían, esos son cuentos, esos son historias de griot, eso no existe. Entonces ella comenzó a trabajar en Radio Francia, donde fue la primera mujer negra en trabajar, y fue allí que estaba haciendo programas sobre historia africana, que empieza a leer las fuentes de los colonizadores, y es cuando, por ejemplo, descubre personajes que a ella le sonaban de su infancia. Y es cuando dice, bueno, si los blancos han escrito sobre estas mujeres, es que existieron. Entonces sí que es cierto que recoge la tradición oral, pero Silvia Servín es sobre todo muy metodológica y la bibliografía es impresionante. Sí. Ella escribe desde la historia. Lo que pasa es que tiene una gran capacidad poética, pero escribe siempre desde la historia. Sí, lo que pasa es que también, digamos que pues sí, yo creo que es muy sano el tema de hacer una crítica. Yo creo que la crítica que le hacemos los historiadores al uso, a Silvia en este caso, no es para nada negativa. No. Quiero decir que el que ella haya usado la historia oral como fuente documental
es perfectamente lícito y además totalmente comprensible, y es lo que hace que el libro de alguna manera se embulla de esta propia metodología africana. O sea, parece, cuando te estás leyendo el libro, es que te lo están contando, y eso es apasionante, porque te están hablando de una historia real, pero te lo están contando, y lo hace muy agradable. Si bien es cierto de que realmente la base histórica está ahí y se siente, ¿no? Pero también es cierto de que esta búsqueda y este uso de la historia oral hace que no solo complemente los personajes de los cuales hay falta de documentación, sino simplemente de que lleva al lector al boabat y a sentarse debajo del boabat y a escuchar la historia. Y evidentemente esto es provocado, esto es estilo, eso es utilizar la historia oral como estilo, es un método, es una metodología. Ella ha elegido escribirla así. O sea, con lo cual yo estoy completamente a favor, estamos porque nos encanta que sea así. Inongo. No, Inongo está primero. No, vale, gracias. Hola, todo el mundo. Primero agradecer, de cierta manera, la publicación, la traducción, el hecho de que este libro, esta obra, todavía no la he leído, lo tengo, haya llegado. Pero solo quería hacer una cosa, es decir, hay que agradecer que se empiece a recoger, reconstruir la historia, pero no nos equivoquemos mucho que a reconstruirlo nos pongamos en el pensamiento de la sociedad donde vivimos. Porque cuando hablamos de la historia de África, no solamente las mujeres, su historia es desconocida. Hay muchos hombres, muchos héroes, mucha historia. Y la culpa no es de otro, es nuestra, porque nuestra historia es oral. Y, por desgracia, los que tienen esa historia han ido muriendo. Entonces, no solamente no se ha hablado se tiene bastante, los que hemos vivido en los poblados de nuestra África profunda, no tenemos esa concepción de mujer esclava, dominada, que tienen ustedes Europa, es decir, que se tiene en Occidente. Quiero decir que tenemos que tener bastante cuidado, agradecer que se vaya sacando, buscando y animar a los que lo hacen, pero no confundamos que por el feminismo, el machismo, no, creo que no, porque hay todavía sociedades africanas donde son matriarcales. La mujer es el que lleva bastón de mando, y en África negra, en la África profunda, todavía existe. Quiero decir con esto que, por favor, agradezcámoslo, pero no toda la historia se ha contado ni siquiera de los hombres. Y nuestra sociedad, la mujer, no tiene esa visión. Usted ha dicho algo ahí, pero en los pueblos había cada cosa estaba enfocada. Quizá la mujer estaba para esto, el hombre para esto, el niño para esto, el niño para esto, pero eso no era realmente la esclavitud de uno. Hay cosas que pasan aquí que no pueden pasar en África. Se contabiliza, por ejemplo, en esta sociedad, no sé si más de 50 mujeres mataron por sus hombres. Le puedo asegurar que en nuestra sociedad sería difícil que uno matara a su mujer, porque conlleva muchas cosas. Quiero decir que sí, nuestra historia es desconocida, y cuando se le vaya sacando, saquémoslo, pero tengamos cuidado. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo igualmente antes me refería a la historia de Harriet Tubman, que es Estados Unidos, por eso hablaba de la esclavitud. No me estaba refiriendo al de las mujeres africanas. En cualquier caso, yo creo que tiene muchísima razón, pero si bien es cierto de que conocemos algo, bien poco, de la historia de África, lo que suele aparecer en los libros son presidentes, reyes y guerreros, y que como mucho salen las amazonas de Dahomey, como mucho, ya eso es algo excepcional. Entonces yo creo que evidentemente se hace